En este caso, con Marcos, a mí me une un particular afecto y un particular cariño. Nos conocemos hace muchos años. Marcos ha sido siempre yo lo conocí primero de Mentas, ¿no? Digo, él escribía Ilusiones, que fue uno de los primeros trabajos que yo hice en Polka. Había arrancado con Campeones y con Vulnerables, haciendo así participaciones pequeñas. Ilusiones fue el comienzo de Marcos en Polka y de alguna manera también fue el comienzo de un personaje con más continuidad. Todos somos actores y actrices, así que sabemos qué significa para los actores a veces en determinado momento de nuestras actividades tener un personaje que tenga continuidad. Entonces ahí yo siento que un poco empezamos a estar juntos con Marcos, recorrido que después se fue cimentando con Padre Coraje sobre todo. Y ahí empezó una relación y un vínculo autor-actor, director de contenidos actor, director-actor, como fue en El espejo de los otros, que después nos vamos a ir deteniendo a medida que va pasando la charla, pero eso sí quería decirlo porque hay un afecto, un cariño muy grande y un respeto muy grande por el recorrido de Marcos. Así que buenas noches, Marcos. Muchísimas gracias por aceptar el convite a esta charla. Bueno, gracias a vos, gracias por tus palabras, gracias a Sagay, gracias a todos los que están hoy del otro lado. Es un placer, Luisito. Sabés que te quiero y que además de admirarte por lo talentoso que sos, siempre sentí una conexión humana muy alta con vos. Y creo que eso, las veces que pudimos jugar a director, actor, se puso de manifiesto de manera notoria y logramos cosas muy lindas. Muy lindas, muy lindas. Un poco el puntapié inicial de esta charla, porque muchas veces los actores, las actrices no tenemos claro el recorrido de alguna gente que ocupa ciertos lugares de enorme importancia, como ha ido ocupando Marcos en sus distintas facetas, pero a mí me gusta hablar, lo digo porque no estoy papeando con esto, estoy haciendo charlas también con gente, con artistas, lo hice con Santa Fe, lo estoy haciendo con Córdoba ahora, y es un lindo punto de partida que el invitado nos cuente un poco de verdad la génesis de todo. Y la génesis está en el lugar donde nacimos, y esos primeros pasos, esas primeras inquietudes que hemos tenido y que después nos han llevado a hacer cada uno el recorrido que hizo. Marcos, sos cordobés de nacimiento, de Inriville, de Córdoba, un pueblito muy pequeño, ¿no? Sí, tiene 8 cuadras de ancho y 8 de largo, es cuadrado, y tiene las vías del ferrocarril que lo dividen al medio, con la ruta nacional número 6. De un lado está la sal gruesa, donde vive la gente más humilde, y del otro lado está la sal fina, donde cuando yo era chico las calles estaban pavimentadas, del otro lado no estaban pavimentadas. Y había todo una sola escuela primaria, una sola secundaria, un solo hospital, y había un cine. Ahí nací y ahí se originó todo de una manera extraña, mágica. Desde que me acuerdo, yo quería hacer cine. No existe la escena en la que fui al cine y dije, qué bueno esto que hace esta gente, capaz que me podría dedicar a esto. No. Desde que tengo uso de razón que quiero hacer cine, nunca entendí por qué, porque no había referentes en el pueblo, como todo pueblo agrícola o ganadero, más de la pampa. Las profesiones eran las convencionales, pero no había ningún artista, no había ningún referente. Entonces mi infancia transcurrió en el cine del pueblo, como el Totó de Cinema Paradiso, y Armando Morlachetti, que era el dueño del cine del pueblo, era mi ídolo total, y yo quería, cuando sea grande, tener el cine, la esposa de Armando, el perro salchicha que tenía Armando. Curiosamente tenía un Falcon verde, hijo de puta. Pero bueno, eran épocas
te estoy hablando del 70 y pico, ¿no? Claro. Épocas militares. Entonces, vivía en el cine y había función sábado y domingo, pasaban 2 películas. Las películas llegaban 1 año y medio después de su estreno en Buenos Aires, es decir, que ya me la habían contado 70 veces antes de que yo la pudiera ver, y llegaban en general con copias muy destruidas, con casi 10 minutos menos de su duración original. Pero bueno, ahí transcurrió toda la magia, y un día le pregunté a mi vieja, unos años antes de que muriera, ¿por qué esta pasión por el cine? Si no existía ningún referente, no había ningún motivo en particular. Y me dijo que la verdad que no sabía. Y ingenuamente me contó una anécdota de la que me agarré y me dijo, mirá, cuando empecé a tener contracciones, tu padre me llevó a la clínica y eran las 10:15 de la noche, prime time, por supuesto, siempre el prime time. 10:15 de la noche y el médico no estaba. ¿Dónde estaba? En el cine. Sí. Entonces mi papá corrió al cine, rescató al médico para que me hicieran hacer y acá estoy. Entonces me agarré de eso, dije, bueno, tomemos este acto mágico y maravilloso como que esa fue la razón por la cual me dediqué después al cine. Ahora, eso fue bien el comienzo. El primer contacto con lo que, digamos, con algo vinculado al estudio en relación al cine, ¿qué fue? ¿En secundaria o fue ya cuando te viniste para acá? No, el cine primero fue una situación muy de corte empírico, te diría. Yo empecé a hacer cine primero con una Cinegraph. Algunos se acordarán cómo era la Sí, Cinegraph. claro. Era Claro. una maquinita de pasar películas con un papel como de calcar, que tenía como historietas. Entonces lo que yo hacía era pasar los rollitos que me compraban y después me di cuenta que también los podía hacer. Entonces empecé a dibujar en papel de calcar mis propias películas y hacía, por supuesto, como no tenían sonido, hacía las voces de todos los personajes, torturaba a la gente, la sentaba ahí en mi casa en la oscuridad y hacía mis funciones. Y después apareció el Super 8. Y cuando apareció el Super 8, les quemé las cabezas a mis viejos y me compraron una filmadora y un proyector de Super 8. Y empecé a filmar mis primeros cortos con mis amigos, todos cortos protagonizados por varones, y cuando necesitábamos alguna mujer le robamos alguna peluca a alguna mamá, se usaban peluca en esa época, y disfrazábamos a alguno de ellos para que hiciera el papel femenino. Y después los grandes empezaron a ver esos cortos y también me seguían. Te estoy hablando, tenía 10, 11, 12, Muy 13, chico. 14 años. Y así empecé a hacer mis cortos de ficción amparados netamente en lo que yo creía que era el cine. Yo veía cine y filmaba de acuerdo a lo que yo creía que era el cine. Entonces hice mi propia experiencia autodidacta total, donde, por ejemplo, en el cine hay una ley que no se puede cruzar el eje, que es algo muy técnico. Yo nunca lo crucé, ni sabía que existía el eje. Tampoco sabía que existía la palabra, el término primer plano o plano general, y los hacía. Hacía travelings con las sillas del escritorio de mi papá que tenían rueditas. Es decir, me fui creando a mí mismo hasta que un día, bueno, empecé a comprarme material, libros, cuando iba a Rosario, a tu ciudad, en la librería Ross me empecé a comprar libros de cine y demás, y todas esas cosas empezaron a tener nombre. Apareció el primer plano, el eje, el plano general, y bueno, Esto así vos me... ya estabas en la escuela secundaria, esto que estás contando ahora, Primaria y pues, secundaria, primaria sí, y secundaria. Y sí. digamos, si tu primer contacto con lo que sería digamos, una escuela vinculada o al cine o al teatro, ¿fue al teatro, fue al cine? ¿Cuál fue tu comienzo como alumno? Como alumno fue, bueno, me vine a Buenos Aires cuando tenía 18 años, intenté entrar a la ENERC, en ese momento con una ilusión pasmosa, imagínate. Todo el mundo en el pueblo
tenía miedo de mi futuro, temía por mí, porque ir a estudiar cine viniendo de un ámbito tan conservador era medio raro, y además la gente de mi pueblo va a estudiar a Córdoba o Rosario, era muy Claro. raro que alguien viniera a Buenos Aires. Y yo me la jugué y dije, no, bueno, voy por lo mío y de última volveré al pueblo o estudiaré otra cosa. Ahí Eh, fue, digamos, cuando viniste acá, la publicidad empezó acá, tu vínculo sí, con, pero la como, publicidad fue una alternativa para no volver. Yo me anoté en la ENERC y los que nos anotamos en ese momento éramos, ponerle 1000 chicos, de los cuales entraban 25 o 30. El cupo era ínfimo y por supuesto no entré. Entonces, como no quería volver al pueblo y quería intentarlo, me armé mi propia carrera, entonces me anoté en el grafotécnico a estudiar periodismo para aprender a escribir. Iba a la escuela de Avellaneda a aprender algo de cine, estudié con Müller guión y estudiaba teatro con Alejandra Boero para formarme en la actuación y en aprender a dirigir y demás. Y después terminé haciendo el curso de dirección con Augusto Fernández. Bueno, hice todo un recorrido de autoformación de donde podía. Y a los 21 años me di cuenta que, bueno, el cine en ese momento era muy difícil de hacer, muy difícil, y el cine argentino estaba, te diría, casi muerto, había logrado un desprestigio muy, muy grande después de toda la época militar, donde se habían hecho películas muy malas, a la gente no le gustaba el cine argentino, eran muy pocos los directores que realmente sobresalían, y, y bueno, fue esa época. Entonces me metí a trabajar en publicidad como redactor publicitario para estar más cerca de lo audiovisual, de lo creativo, para ir acercándome. Y me fue súper bien ahí, pero súper bien, gané súper premios, me convertí en director general creativo a los 25, 26 años de la agencia más grande que había acá en Buenos Aires, manejando cuentas enormes, y me iba tan bien y ganaba maravillosamente bien, me agarró la época de Menem, donde ganábamos 1-1, y yo era muy joven todavía, y en un momento dado me di cuenta que quizás la publicidad me podía llegar a atrapar y que no estaba haciendo lo que yo vine a hacer a esta ciudad, que era cine. Así que inmediatamente es como que salí de un hechizo y me abrí y me fui a una productora de cine publicitario a dirigir cine publicitario. digamos, esa es sí, me sale la palabra trampa porque es una trampa en la que caen muchos realizadores, ¿no? Obvio, Porque el cine publicitario ofrece la posibilidad, digo, viajan muchísimo. Lucho Bender dirigía claro. publicidad, venía de ese lado, Fabián Bielinski venía de la publicidad, y Dorín, es, Puenzo, sobre todos, la gran mayoría de los grandes directores venían, pero salir de la publicidad para meterse en el cine no debe haber sido muy sencillo. Digo, Noche de Ronda, por ejemplo, es tu primera película y es ahí, digamos, eligiendo salir de la publicidad y metiéndote en el cine, Noche de Ronda, ingresa ahí, porque vos la ENERC la hiciste o no, 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 nunca la no la pude hacer. hiciste, nunca la pudiste No. hacer. No, 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 ya te digo, hice todos los cursos que te puedas imaginar. Lo que pasa es que me jugaba en contra toda ese primer autoaprendizaje que yo tuve en el pueblo. Porque yo cuando iba a una escuela de cine, en general el primer año en una escuela de cine es el acorazado Potemkin, viste, es muy teórico todo, y yo quería filmar, yo ya había filmado, yo quería un actor, quería una cámara, quería acción, no quería que me cuenten la historia del cine, la historia del cine la podía estudiar de los libros, y me aburría mucho, entonces siempre abandonaba. Y así fue encontrando gente a la que iba y me armaba mi propia clase. Lo invitaba a Adolfo Aristarain, por ejemplo, a tomar un café y lo mataba a preguntas. Y todavía es algo que lo hago. Yo hoy cuando escribo algo y después me tengo que enfrentar a un desafío de trabajar con un actor y no sé hacer algo, por ejemplo, me voy a tomar un whisky con Norma Leandro y le digo, no sé hacer esto, explícamelo, o qué hago con esto. Me pasa con Leonor Manso, con Betiana Blum, con Adrián mismo, con, qué sé yo, con mucha gente, con Lupi lo he hecho, con mucha gente. Ahí hay Eh, algo que es extraordinario que leí por ahí y vos me sabrás ubicar en relación a qué edad fue o en qué tiempo fue.
la carta a Fellini, que me parece que es una anécdota que yo la voy a atesorar y la voy a contar. Y antes que yo la cuente en un montón de lugares, no como propia, por supuesto, como tuya, me gustaría que la compartas con los socios y las socias, ¿Cómo no? porque de verdad que es un paso, mirá, claro. Ah, tengo pruebas. Eh, bueno, la historia de Fellini arrancó en mi pueblo. En un momento dado pasó un cine ambulante y traía 3 películas para hacer 3 funciones en un día. Entonces pasaron una película para niños a la tarde, pasaban una película para adultos a la noche, y en la trasnoche pasaban una erótica italiana, a la que yo nunca podía entrar. Pero la de la segunda función fue la Dolce Vita. Y cuando yo vi la Dolce Vita, que era una película ya vieja cuando yo la vi, me aluciné, primero por cómo filmaba él y la magia, bueno, de Anita, de Marcello, de todo ese mundo alucinante de Roma en esa época, el blanco y negro. Y lo que me fascinó fue la libertad que tenía Fellini para filmar. Entonces empecé a investigarlo a Fellini y empecé a ver algunas de sus películas y me di cuenta que filmaba, imagínate, con la cabeza de un adolescente es lo que vos querés, es la libertad, el expresionismo, las pesadillas, la depresión, la locura, las putas, los locos, bueno, todas esas cosas. Entonces empecé a hacer algunos cortos pseudo simbólicos que fue muy rechazado por el público local del pueblo porque se aburría, no entendían nada, ni yo las entendía las películas. Pero un día tenía yo una novia en Belleville, que es una localidad que está cerca de mi pueblo, y la abuela de esta novia había viajado a Japón y no sé cómo se había enterado de que Fellini estaba buscando unas raíces, no, perdón, estaba buscando un método para evitar la caída del cabello. Entonces, esta que estaba en Japón descubre que ahí vendían unas raíces y no sé qué, y tenía la dirección de Fellini, que era vía Marguta 20, y entonces le hizo una encomienda y se la mandó a Fellini, como un gesto. Y yo me entero de esto, digo, pero tu abuela sí, tiene una carta de Fellini. Y me muestra la carta de Fellini donde le agradecía las raíces, pero que lamentablemente no la había podido usar porque la mucama pensó que eran unos yuyos y se los tiró. Entonces yo me quedé con Vía Marguta 20 e intenté escribirle un montón de cartas a Fellini porque mi angustia, mi ansiedad en el pueblo era ¿cómo carajo voy a hacer yo para salir del pueblo y terminar filmando en Buenos Aires? Era un misterio enorme, porque había que salir de ese pueblo, ¿eh? Era un nidito que yo tenía, con una familia, mucha contención y demás. Entonces intenté escribirle esa carta que siempre me pareció idiota, digo, Fellini no me va a contestar a mí, a Inriville, y las tiré las cartas, todas. Entonces dije, bueno, el día que esté en Buenos Aires, voy a ahorrar dinero, voy a ir a Roma, le voy a tocar la puerta a Fellini, y le voy a pedir tomar un café, que es lo que hago con todos. Entonces, efectivamente todo eso ocurrió, previamente me anoté en la Dante Alighieri y estudié los 3 años de italiano para poder hablar en italiano con él. Y me fui a Roma con una novia, que después fue mi mujer, con Lili, y le toqué la puerta a Fellini en Vía Marguta 20 y salió la señora, la empleada de la casa, y me dijo que Federico y Julieta estaban en Rotterdam en un festival de cine. Imagínate, me querían matar, me quería matar. Entonces me fui a un bar furioso y con el italiano que había aprendido le escribí una carta diciéndole el infortunio que estaba atravesando y volví a la casa y se la dejé a la empleada y digo, asegúrese de que esto le llegue, no se la tire como las raíces de la... Y bueno, terminé el viaje y cuando volví encuentro un sobre que atrás del remitente decía Federico Fellini, Vía Marguta 20. Yo se me heló la sangre y adentro del sobre estaba esta foto, no sé si llegan a ver. Sí, ¿Se ve ahí? perfectamente. Sí, sí, perfecto. Bueno, con una dedicatoria que dice a Marcos Carnevale, buena fortuna, Federico Fellini. Entonces yo cuando vi esta foto, dije, me contestó el viejo, imagínate, el corazón se me salía, le escribo otra carta, digo, si me contestó esto me va a volver a escribir.
Y entonces le escribo y le digo, mire, yo no colecciono fotos de famosos, porque como lo verá está muy narciso ahí diciendo, una foto mentirosa, que la hacemos todos los directores cuando y entonces le dije, yo no coleccionaba fotos de famosos, que lo que yo pretendía era tener una charla de colega a colega, con la diferencia de que era un monstruo y yo no, yo era un chico de imprevisto. Y entonces me mandó una carta pidiéndome disculpas, que le devolviera la fotografía, con mucho gusto nos podíamos sentar a tomar el café que quisiéramos. Entonces le respondí diciéndole que ni en pedo le iba a devolver la fotografía, que hoy es mi ícono religioso. Algunos tienen a Jesús, a Buda, yo tengo a él. Claro. Y me contestó diciéndome, le pregunté, ¿cómo voy a saber yo si realmente estoy destinado a filmar películas? Y él me contestó con lo que en ese momento para mí fue una metáfora. Me dijo que iba a sentir un cordón que iba a salir de mi plexo solar y que apenas saliera yo me agarrara y no lo soltara nunca más. Y yo dije, me dice, si es que sale el cordón. Y un día, haciendo noche de ronda, sentí esa sensación. Estaba con Huguito Arana y dije, Huguito, siento el cordón. Y Huguito me dice, ¿qué cordón? El de Fellini. Y le digo, lo voy a agarrar. Y acá estamos, todavía estoy agarrado, no lo suelto ni en pedo. Y nunca lo pude conocer a Federico porque se murió antes de que yo pudiera volver a Roma. Y entonces hice un cortometraje sobre ese Ese café. cortometraje lo hiciste, y lo hiciste ahí, lo hiciste en Sí. Roma. No, lo hice acá, lo hice acá. Sí, sí, que es un corto sobre el café ese que nunca nos pudimos tomar y con las respuestas que yo esperaba que él me diera. Y después dije, bueno, mi historia con Fellini terminó ahí, está todo bien, pero no, había quedado un residual y apareció el Seyfried. Y esa es otra cosa que después... Ahí va, porque, digo, ¿por qué quería que cuentes esta anécdota? Primero porque me parece extraordinaria y me parece que trasciende el valor de anécdota y se convierte en algo fundante. Digo fundante porque es también el inicio de Elsa y Fred, La Fontana di Trevi, Fellini. Y ahí sí, algo que a nosotros los actores nos produce una enorme emoción y empieza a ser lo que es el trabajo, y el trabajo que haces vos con China Zorrilla, que además de esa hiciste un corto precioso para los 200 años, divino, que por ahí no se conoce tanto como tus películas, pero que es extraordinario, y que ahí vos fundás un vínculo con ella que yo, cuando vi la película en su momento, que se estrenó ahí en el metro, en la calle Pellegrini, en Carlos Pellegrini, que fui a verla, y lo mágica que era ella, y yo escucharte contar cosas de ella en los festivales, y cuando ella un poco que se escapaba y se iba a tomar algo. Pero a mí hay algo que en cosas que vos has contado que me produce una enorme, me conmueve muchísimo, porque habla del valor tuyo como director y del valor tuyo que le das a los actores y a las actrices, y que no estás solo en los aspectos técnicos, porque muchos directores, el fuerte es el aspecto técnico, es cómo hacen para que los distintos, las distintas cabezas de Las equipo, áreas. sí, las distintas áreas de equipos se fusionen, funcionen, y vos sos alguien que tanto, bueno, digo, en El espejo de los otros, o en la de Francella, que él es peticito, que tiene mucho de lo técnico, pero vos sos alguien que hace un hincapié muy personal en el vínculo con los actores. Me gustaría eso, que nos cuentes en principio, después tengo otros recorridos para que nos hagas, pero el vínculo con China fue algo extraordinario, mágico, y yo cuando vi esa película, yo me di cuenta que estaba viendo algo que estaba
más allá de la pantalla, algo que los unía y los unió, y sé que los unió hasta los últimos días de China. Y sos uno de esos directores que ha tenido vínculo con alguien que representa muchísimo para nosotros, y simplemente me gustaría que nos cuentes un poquito lo que fue el vínculo con China Zorrilla. Bueno, primero te tengo que decirte que eh, me estás metiendo en una zona que quizás nunca, es como cuando fui a la librería Ross y me compré los libros y aprendí a ponerle nombre a las cosas, cosas que yo ya conocía. Creo que esto que voy a hacer ahora también le voy a terminar poniendo un nombre, porque todo lo que yo hago en el cine, como te conté, porque a veces suena a poesía, pero el cine le da sentido a mi vida y siempre forma parte de mi esencia. Entonces, yo nunca, y esto lo digo humildemente, nunca actué de director de cine. Muchas veces en esta profesión hay actores o actrices o directores o escritores que actúan de la profesión que ejecutan. Yo no, yo soy como soy y así me vinculo con los actores, con los técnicos, con los escritores, con todo el mundo. Y entiendo que toda esa enorme orquesta, toda, hasta el último de los cadetes, es importante porque si no, no funciona. Y le tengo el mismo respeto a todos por igual. Y soy muy controlador de los ánimos, porque creo que los artistas fundamentalmente trabajamos con el ánimo. Y si el actor que está delante de la cámara tiene el ánimo minado, es muy difícil, por más talentoso que sea, que logre una buena performance con lo que está haciendo. Entonces yo me ocupo mucho de eso. Y soy un gran estudioso de la conducta humana y El espejo de los otros es un gran ejemplo de eso, donde había múltiples psicologías. Todos los actores son distintos, no importa la formación que tengan, porque detrás de la formación hay un ser humano. Y detrás del ser humano hay un compendio de sentimientos, de miedos, de prejuicios, de traumas, de cosas dichas y no dichas. Es decir, son seres humanos. Entonces, yo estoy muy alerta a eso y me acerco mucho a ellos, me hago amigo de ellos durante la película y a veces después dura esa amistad. Algunos necesitan que yo les hable racionalmente, otros necesitan que yo no les hable, otros necesitan que los toque, otros necesitan que no los toque. Yo voy leyendo todo eso y le doy de comer a cada uno lo que necesita comer. En el caso de China, y después si querés ampliamos esto, pero en el caso de China, que era alguien como todos muy admirado por mí, se me ocurrió el Seifred y mientras la escribía pensaba en China, y yo no la conocía a China, la conocía de haberme cruzado en algún Martín Fierro y demás, pero si vos no te vinculabas con China, es muy raro que China te haya retenido. No pasabas. Porque China era una montaña rusa de vivencias permanentes en el que era difícil imprimir para quedar ahí. Tenías que hacer algo potente para quedar. Y era un ser humano único, pero único, raro, muy raro. Mirá, para definirla, un día estábamos en una conferencia de prensa en Barcelona, promocionando el Cifred, y un periodista, yo la tenía al lado, y un periodista me dice, ¿cómo definirías a China Zorrilla? Entonces yo, como lo que me pasó recién con tu pregunta, la miré, la observé, ella me miró, como diciendo, ojo con lo que vas a decir, y yo le dije, mirá, es como una anciana inmadura. Ella me dice, ¿podés definir eso? Le digo, y sí, tenés como 20 años en la cabeza y 80 y pico en el cuerpo. Eso es ser un anciano inmaduro. Eso era China. China nunca perdió vigencia, China nunca fue vieja. Siempre fue una nena atrapada en el cuerpo de una mujer mayor. Era China. Pero tenías que entrarle en esa sintonía. Y para mí fue una enorme maestra. Una enorme maestra. Era una piba, mirá, que jugaba cuando estaba en el set. Era una persona como yo que quería a los actores tremendamente, que quería a los técnicos. Pasaba un perro y se iba con el perro.
no era actriz, no tenía la importancia que tenía el nombre que portaba, nunca lo tuvo. Y me enseñó muchas cosas, qué sé yo, una vez en Elsa y Fred estaba haciendo la apuesta de una escena de comedia pura y eran 5 personajes y yo veía que no fluía y la comedia, viste que es timing, y no fluía. Y entonces ella se dio cuenta y me dice, acércate, delincuente, me decía delincuente. Y entonces me dice al oído, me dice, para aprender a dirigir comedia, tenés que aprender a escuchar a toda la orquesta. Y acá tenés 2 violines que están tocando en el mismo tono. Dice, bajalo a aquel que no es tan buen actor y vas a ver cómo todo se arregla. Entonces fui al otro actor y le dije, hacelo más chiquito, y se armó todo. Entonces, esa fue mi escuela, por ejemplo. ¿En qué escuela? ¿Cuántos años te puede llevar a aprender eso en una escuela? ¿Te das cuenta? En un segundo di 3 materias juntas. Eso, bueno, y China fue eso, fue una compañera donde viví un montón de cosas, hicimos 2 películas y ese corto que se llama Mercedes por el Bicentenario. Hemos viajado por el mundo, la llevé hasta Chicago. Después si querés ampliamos anécdotas locas que he tenido con ella, divinas. Pero bueno, era un imán. En España, por ejemplo, generaba atentados contra la producción de la película, porque China se sentaba en un sillón y a los 10 minutos veía que había 15 personas alrededor escuchando las anécdotas de China, que para los españoles eran nuevas. Y entonces me detenía el set, y yo digo, China, estamos perdiendo $50.000, dale, mami. Y ahí vamos. Pero era fascinante, era fascinante. A mí me gusta esto porque esto que vos decís que es totalmente cierto, muchas veces, la mayoría de las veces, digo, los años en el transcurso de nuestra actividad nos van haciendo entender que la mayoría de las veces lo que significa la práctica del hacer termina siendo lo que nos nutre de manera más completa y lo que nos sirve para el resto de las cosas, porque esto que te dijo China de que había una nota que estaba disonando y que había que bajarla esa, es cierto que no se aprende teóricamente, no te lo dice ninguna escuela. No, y aunque te lo digan, a mí me pasa porque a veces doy algún curso y demás, aunque te lo digan, si no lo experimentaste, si no sabes exactamente qué te están hablando, no lo puedes aprender. No, No no lo hay puedes manera. aprender. Son cosas, el cine, por lo menos en mi caso, o el teatro también, ¿viste? Más allá de las técnicas y más allá de lo que te puedan enseñar, se aprende haciéndolo, sin ninguna duda. Porque hay cosas intransferibles que incluso cada uno lo practica de manera distinta. Yo cometí también, como todos, era ingenuo y me iba a comprar el libro de Stanislavski, leía la memoria emotiva y leía todo eso, y digo, claro, piensan en la abuela muerta y por eso lloran. Y después dije, pero entonces no, y después descubrí que no, que era bueno laburar con verdad, no haciendo el truco para que aparezca la lágrima, porque después entendí que tal vez si te tragaba la lengua, la lágrima aparecía, o el mentol, y yo digo, no me hagan eso, no me gusta, no usen nada de todo eso, conectémonos de verdad, porque aprendí que el cine tenía que imprimir de verdad, y que lo que tenía que estar delante de la cámara tenía que ser verdad, no actuado. Yo Ahí una de las cosas ingresa que le algo, pido a mis algo de lo... actores, una de las No, cosas digo, que le pido a mis actores es, no actúes, pero actúes con comillas, no me actúes, no me mientas. ahí Sigamos doy hasta que... fe. Ahí doy fe también porque vos comentás algo de lo cual yo acuerdo completamente, que en relación al ensayo o a los ensayos de una película, no agotarlo en el living de tu casa, digo, y eso doy fe y soy testigo por la película, por El espejo de los otros, de que el tema del ensayo más que nada era entrar en contacto y no mucho más. Y también doy fe porque yo creo que el cuento, el primer cuento con el que empieza tu película, que es en el que yo estoy con Dayub y con Carola y bueno, estamos ahí, María Socas, María Posca. Socas, Posca, digo, ahí
hubo algo ese día que a mí me terminó de cerrar un poco lo que yo venía presintiendo de vos como director, porque hasta ahí nuestro vínculo había sido vos como gerente de contenido de Polka, como autor en Padre Coraje, como la persona que era, que uno sabía que podía ser compinche con los actores, que es muy difícil encontrar en el ámbito de la televisión alguien en donde uno pueda hacer compinche y comentarle sus dificultades. Y en el espejo de los otros me terminó de cerrar esta percepción que yo tenía de vos, cuando en un momento en donde ni lo habíamos, no estaba previsto, no lo habíamos ensayado, no habíamos tenido en cuenta de que tu palabra como director podía ingresar incluso en un momento donde nosotros estábamos hablando. Quiero decir, la cámara estaba prendida, estábamos en la acción de la toma, y yo, frente al espejo, escucho, sacá el monstruo. Y eso a mí me quedó marcado a fuego como una de las experiencias en cine que para mí me resultó de las más reveladoras, porque no estaba pautada, y en ese momento yo pegué el grito, el único, en la única toma que hicimos de esa secuencia, y quedó ahí en el cuento. Y es Sí, una de las estaría bueno secuencias. que los que están escuchando la pudieran ver esa secuencia. Y yo te cuento de mi lado lo que me pasó. Aparecen cosas, volviendo a esto de que nadie te puede enseñar eso. Esos son eventos, son milagros, son experiencias únicas que ni siquiera se pueden escribir y son difíciles hasta de relatar si uno no es del métier. Pero como estamos con gente del métier, quizás lo pueden entender bien. Luis tenía una indicación mía y de guión que estaba en una escena de alta emoción con Mauricio y de pronto Mauricio abandonaba la escena, Luis estaba roto y tenía que incorporarse, acercarse a un espejo, que es la cámara el espejo, mirarse y soltar ese dolor y salir. Eso era todo la indicación que tenía Luis. Eh, bueno, Luis entró en su estado, entró en su locura, en su mundo, entró en el personaje, lo navegó y hizo exactamente todo lo que yo le había pedido, pero algo pasó en mí mientras yo estaba mirándolo en el monitor y él estaba a 2 metros mío frente a la cámara. Yo vi entre racional e irracionalmente que había algo más ahí y que no se lo podía decir verbalmente en frases largas o decir cortemos y te lo pido y sacalo, porque yo sabía que estaba ahí y que no iba a salir nunca jamás en la vida, que nunca más iba a poder provocar ese estado ni se iba a poder llegar a ese punto del estado. Entonces, bajito, y esperando que nadie diga, corten, espera que le corrijo el maquillaje, hice así con las manos como para que nadie haga nada, y le dije, Luis, volvé y sacá el monstruo, rogando que él me entendiera, pero lo decía bajito porque era un cristal, Luis, y no quería que se rompiera, y él volvió y hizo exactamente todo, se paró y largó ese grito, que cuando terminó, dije, corten, y nos dimos un abrazo, y creo que ahí nos quisimos para toda la vida. Sí, sí, Sí. sí, es muy importante para mí poder destacar cuando pasa algo de esa magnitud, porque se resume la historia para mí en esas cosas, en esos hechos, en esos instantes se resume la historia de los vínculos entre directores y actores, que por más teoría, por más lectura, por más vínculo amistoso que exista con el actor. Por ejemplo, hay algo de Mastroianni extraordinario que decía de Fellini, decía algo así como, nuestra amistad está basada en una profunda discrepancia con el otro y por una desconfianza muy grande. Lo cual era extraordinario en el sentido de que, más allá de que los actores a veces mentimos este tipo de cosas, como seguramente en algún punto Mastroianni lo hacía, uno puede ver en las películas las cosas que se plasmaban, y eso era porque había un vínculo indestructible entre ellos. En este caso, digo, yo quería así traerlo a colación porque para mí fue muy importante, fue muy revelador. ¿Sabés qué es muy importante para mí? Siempre hablo desde mí, porque creo que no existe
el modelo general para todo el mundo. Yo uso más el de Nikita Mikhalkov, que decía, yo no dirijo a mis actores, yo los amo. Y yo siento eso, yo necesito sentirme, yo soy muy emocional, soy muy italiano, entonces necesito ligarme emocionalmente con los actores y las actrices. Y con el que no logro eso, igualmente siempre va a haber un cariño y una amabilidad a la hora de trabajar. Con otros más, con otros menos, eso es normal. Pero es muy importante que exista la confianza del actor hacia el director, porque el actor está abajo de la luz, está frente a la cámara, y si el actor siente que hay anarquía en el set, que el director no está gobernando, empieza a dirigir él, y nunca va a tener, y empieza a dirigir a sus compañeros también, empieza a, a aparecer un juego de poder de que el más fuerte dirige. Y muchas veces eso no lleva a buen puerto. A mí me parece. Creo que el director tiene que gobernar y tiene que ser un pater en el set. Yo creo un vínculo previo al set con el actor de mucha confianza y en el cono del silencio siempre le pregunto qué es lo mejor que sabes hacer y también decime qué no sabes hacer. Porque también está esta cosa de decir, no, ¿cómo que no sé hacer? Sí, algo no sabes hacer. Es decir, yo hay películas que no sé filmar, hay géneros que no me salen bien. Por ejemplo, lo que filma Trapero lo sabe hacer muy bien Trapero. Yo no sé si Trapero podría ser el Seyfried. Y así. Entonces, hay actores que no todos los actores pueden hacer todo tampoco, y tienen sus debilidades y sus fuertes. Entonces me lo confiesan. ¿Sabes, digo, por qué necesito esa confianza? Porque en ese, después yo eso no te lo pido. Y busco alternativas previas, y vos no sufrís ni te sentís expuesto. Entonces se genera un vínculo de amistad, de protección, de confianza tan grande que se produce una apertura en la que el actor, como tu caso, como muchos, después te dan más, se entusiasman con lo que están haciendo y se tiran a la red sabiendo que vos los vas a atajar, no se van a estrolar. Eso es fundamental y eso es bastante inusual por lo que escucho, que hay directores que de pronto no generan ese vínculo y que están más a lo mejor en el aspecto técnico, en el preciosismo de la imagen, Sí. que también es importante. Pero el cuento lo están contando los actores, bien iluminados o mal iluminados, lo cuentan los actores, ¿viste? Para mí es fundamental eso. Sí, y muy importante que lo diga un director como vos, con la cantidad de películas que tenés y con todos los lugares por los que has transcurrido. Hay una película que seguramente muchos de ustedes la han visto y los que no, recomiendo fervientemente, que es Anita. Digo, donde ahí también me gustaría que nos cuentes un poco el vínculo tuyo con esa actriz Down, que es evidente porque digo, yo la volví a ver ahora hace poco y de verdad es que todo lo que sucede en esa película es de una fragilidad. Y digo, yo sabiendo que la dirigías vos, yo dije, esta chica ha estado muy contenida, ha estado realmente muy contenida porque las cosas que logra esa actriz y los actores que rodean y cuidan lo que ella emana como actriz y lo que significa para la película esa actriz, es de alguien que de verdad tiene que tener las riendas de un set con una película de esa característica, con un tema tan caro al sentimiento de los argentinos como fue La voladura de la AMIA, donde curiosamente, y que también eso es lo que te destaca como director, con un tema tan sensible como La voladura de la AMIA, la película lo presenta, pero se corre del eje y nos cuenta la historia de lo vincular de esa chica y ese hermano y esa madre y ese vínculo con el personaje que hace Luque. Y toda la película está en ella. Digo, es muy difícil lo que vos hiciste en esa película. Eso, contarnos un poquito de ese trabajo, Marcos. Bueno, esa película es muy particular para mí porque yo siempre me estoy haciendo cuestionamientos de corte existencial
me cuesta mucho entender este mundo, y ahora en esta pandemia que estamos atravesando también tengo muchas preguntas, muchas dudas, muchas cosas que no me creo, cosas que me creo, qué sé yo. Atravieso muchas zonas, soy de pensar mucho. Y el tema de la guerra, el tema de la violencia, el tema de que un país se pelee por otro, por el petróleo, por una ideología, o por lo que sea, es algo que yo nunca entendí desde chico. No podía entender que un ser humano mate a otro por petróleo, o porque es musulmán, o por lo que sea. Entonces, digo, ¿cómo tengo que hacer una película con eso? ¿Y desde dónde lo puedo hacer? Y lo tengo que hacer desde la inocencia más inocente. Y se me ocurrió, justo había ocurrido lo de la AMIA, hacía unos años, pero yo tenía un contacto ahí de gente que había estado en el atentado y que sobrevivió, por suerte, y me contaron cómo fue eso. Y se me ocurrió trabajar con una chica adulta, pero que tuviera la mentalidad de un niño, que frente a un evento tan horrible como ese pierde a su madre, y aunque vos se lo expliques, no lo va a entender. No lo va a entender. Porque a ella le dicen, bueno, pusieron una bomba, sí, está bien, eso lo entiendo, pero ¿por qué? Y anda a responder esa pregunta, ¿por qué? Entonces nunca lo va a entender. A ella le falta a su mamá y no lo puede entender. Y si vos te preguntás, vos tampoco lo entendés. Nosotros estamos mirando el noticiero y vemos la guerra de Siria, vemos esto, lo otro, y seguimos comiendo la milanesa. Estamos desafectados. Y políticamente decimos, qué horror, qué horror, qué horror, pero no te espanta lo que te debería espantar. Porque ya estamos acostumbrados, y estamos acostumbrados a ver algo que no entendemos. Porque yo te digo, ¿por qué? Y sí, Trump, esto, lo otro, pero está bien, pero ¿por qué? Viste, vemos películas americanas en las que viene alguien, un soldado de Irak, y gracias por tus servicios, le dicen el pueblo americano al soldado, y es un tipo que fue a matar. Es un tipo que está seteado para ir a matar. Entonces, me marqué detrás de eso y dije, esto tiene que hacerlo una actriz con síndrome de Down o con alguna deficiencia mental de verdad, porque también tenía miedo de llamar a una actriz, que las hay infinitas y divinas, pero que después el trabajo de la actriz se terminara devorando la película y mi mirada se perdiera ahí. Entonces me la jugué y empecé a hacer un casting de actrices y actores, porque no sabía si iba a ser varón o nena, me daba igual, de actores con discapacidades mentales. Y me ayudó Vicky Jocrón, que tiene una fundación, y así la encontré a Alejandra Manso, que me pareció una hermosa persona y sigue siendo hoy una de mis mejores amigas. Y empezamos primero a improvisar, y lo hacía muy bien. Pero claro, después vino el guión. Y cuando empezó a actuar, cuando empezó a tener el guión, me di cuenta que no sabía escribir ni leer. Entonces yo le daba la letra y ella la repetía, pero era horrible como actriz. Y yo estaba a 2 semanas de empezar y dije, wow, y es la protagonista, ¿qué carajo hago con esto? Me desesperé. Y de repente digo, no, tiene que haber una manera. Hasta que me di cuenta que estaba cometiendo un error gravísimo y que estaba tratando de que ella viniera a nuestro mundo, cuando en realidad nosotros teníamos que ir al mundo de ella. Entonces me junté con todos los actores, con todos los técnicos sin ella, y le dije, chicos, tenemos que ir a la tierra del síndrome de Down. Y tenemos que conectarnos con la mirada de Alejandra, con la manera de entender de Alejandra. Acá la que gobierna es Alejandra. Yo le voy a dar el rumbo a donde quiero llevar la película, y ella nos va a decir cómo. Yo le voy a dar el qué y ella nos va a decir cómo. El cómo yo no se lo puedo dar. Entonces hacíamos escenas primero generé un vínculo de confianza muy grande y le dije, vos confía en mí, que yo siempre te voy a cuidar. Siempre. Nunca te va a pasar nada. Tenía asistentes psicológicos y demás en el set, ¿no? Por cualquier cosa. Y después le dije, cada vez que mires a cámara, te voy a cobrar 50 pesos.
Le saqué 2.000 pesos durante toda la película, que después le devolví, obviamente. Pero sabía ella, y ella sola venía y dice, te debo 50 pesos, que se le iba el ojito, buscaba aprobación todo el tiempo, decía el texto que yo le decía y buscaba aprobación. Y así trabajé con Norma Leandro, con Pipo Luque, con Leonor Mazo, con Peto Menaje, y le dije, chicos, yo le voy a, la escena es esta, yo le voy a dar este input a Alejandra, que está fuera, no la tenía en el set, para que no escuchara el truco de donde yo escondía el conejo. Entonces decía, Norma, ella te va a pedir un vaso de leche, decirle que no en una, en dos, y en la tercera dáselo. Ok, me decía Norma. Entonces yo iba a Alejandra y decía, mira, ahora entra y le decís a Norma que te dé un vaso de leche, te va a decir que no la primera vez. Insistile. Yo creo que si le insistís un poco, te lo va a terminar dando. No le decía ni en dos y en tres. Y ella entraba y digo, y acordate que se llama mamá, no se llama Norma. Había que disociar el personaje persona, ¿no? Y así la fuimos llevando. Hay momentos que conecta de una manera pasmosa. Tengo una anécdota maravillosa. Era una escena larga de mesa donde están comiendo y está Norma, Peto, Media Escápola y ella. Y es una escena que ella no tiene diálogo. Lo único que tiene que hacer es comer. Entonces le digo, vos comé y escuchá, que el secreto de un buen actor es saber escuchar. Digo, vos escuchá. Y entonces comía, iba a la escena, yo la tengo, plano único. Comía, ella escuchaba atentamente todo lo que se decía, no hacía de más, no hacía nada, y de repente, faltando nada para terminar la escena, dice, Norma, en el hijo de la novia. Y se fue todo al diablo. Bueno, pero ella, por ejemplo, entendía, antes de salir de escena, porque los que no la vieron, les cuento rápidamente, es una nena que pierde a la mamá en la mutual de la AMIA, y se pierde en la ciudad, hace un viaje como el del Ulises, donde es recibido por distintas personas, y, bueno, anda perdida por la ciudad. Entonces mi input para Alejandra, antes de salir de escena, en la bambalina, siempre era, acordate, Anita se pierde, Alejandra no. Y ella se repetía, me decía, Anita se pierde, Alejandra no. Entonces ahora vamos a Anita se pierde. Y la empujaba y la mandaba a escena y salía, y era Anita. Y cuando volvía decía, Alejandra no se pierde, y la abrazaba. Y ahí volvía. No, fue... No, bueno, ese trabajo, digo, a quien no lo haya visto, de los que están escuchando esta charla, de verdad que es imperdible, es imperdible, es imperdible. Hay un lado tuyo, más allá del director de cine, del autor de televisión, del productor, que es el gerente de contenido. Digo, y nos vamos un poquito a la tele, porque te constituye de una manera también muy importante. Yo no creo que haya de verdad, tanta gente que tiene esa capacidad de desarrollarse tanto en los distintos ámbitos, y que me parece que tiene que ver con esto que hablábamos al principio de Inriville y del videograf y de armar las propias historias, todas cosas que después te constituyen a lo largo de tu recorrido, como si estuviéramos hablando de una persona mucho más grande que vos. Es notable porque los que podemos dar fe de cómo te has desarrollado internamente en los distintos lugares, a mí me resulta de verdad sorprendente. Yo no quisiera terminar de esta parte y después sí darle a lo mejor lugar a alguna gente que sé que es tan curiosa de hacerte alguna pregunta, pero no quiero soslayar tu paso desde en Polka, desde Ilusiones, hasta hoy gerente de contenido, en un lugar donde hay muchos inconvenientes por todo lo que ya sabemos. Pero el director de cine que está tan en el vínculo afectivo y que sus temáticas son tan humanas, ¿cómo convive en un ambiente donde
hay una demanda tan grande del mercado por conducir las temáticas, por conducir en determinados horarios, por demandar una cantidad de puntos de rating, más allá de que hoy el rating no sea lo que marca el éxito o el fracaso, sino que ahora está en el streaming y todas estas plataformas, pero sí durante muchos años, y seguramente lo va a seguir marcando, de alguna manera el mercado siempre marca hacia dónde deben ir algunas cosas. ¿Cómo luchás vos? O a lo mejor no, a lo mejor es un lugar donde vos también te sentís muy cómodo, digo, yo te he visto realmente muy apasionado en cómo se ubica un programa. Nosotros hacíamos un programa que se llamaba Lobo, digo, y yo doy fe de cómo vos defendiste hasta el último momento que ese programa no se caiga del aire, y cómo venías al piso, y cómo ya salías de tu lugar como gerente de contenido y te metías en la historia y te metías en los vínculos y en cómo esos vínculos debían mostrarse. ¿Cómo convive esa parte tan enormemente sensible tuya en relación a la búsqueda de temáticas y de vínculos en las películas con un lugar que es tan carnicero con el horario, con el rating, con las temáticas? Sí, primero, del mismo modo que voy al set, es decir, aportándole lo que soy. Yo a Polka, primero, mi entrada a Polka fue casi accidental, porque Adrián me convocó después de haber visto una película que yo había hecho, y en ese momento Adrián olía, sabía, intuía quién podría estar en las huestes de Polka, y me vio. Y empecé escribiendo Ilusiones directamente como autor. Fue un caso medio único, porque en general cuando uno empieza la carrera de guionista, empezás como dialoguista, como estructurador, y después llegás a autor. Este me metió directo, y yo nunca había escrito 1 hora por día. No. Le dije, mirá, intentemos un mes, porque yo escribo una película durante 3 meses, 6 meses, 1 hora por día, digo, no sé. Y me dice, vos vas a poder. Y pude. Y a partir de ahí apareció un vínculo con alguien que es Adrián, con alguien muy apasionado como yo por este trabajo. Es un tipo que él ama producir, actuar, ama, bueno, Polka es el nombre de su abuela, es algo muy preciado para él, y Polka siempre fue como una casa, como un hogar, donde todo esto que vos decís existía obviamente todo el mercado y la carnicería de la televisión, pero creo que ahí yo llevé mi parte aprendida en la publicidad, donde sabía que había que lograr determinados objetivos, y los metí en un metapensamiento eso. Obviamente yo miraba el rating todos los días y aprendí junto a Adrián, que es un gran intuitivo, qué quiere la gente, qué no quiere, qué sirve en este momento, qué no sirve, cómo adelantarse. Por ejemplo, creamos Mujeres Asesinas en un momento que quizás ahora podría parecer Mujeres Asesinas. Y bueno, y estuvo adelantada en su momento y explotó. Había mucha pasión y mucha humanidad. Y yo creo que mi puesto de director de contenido lo humanicé. Yo bajaba permanentemente y hacía lo mismo que hago cuando dirijo. Hablaba mucho con los actores. Sobre todo en las tiras, que es como un gran hermano muy desgastante para el actor, donde atraviesa muchas facetas el actor, desde estar contento a deprimirse, a sentirse encerrado, a mi personaje no va para ningún lado, no soy feliz, bueno, todas las cosas que he visto a lo largo de los años, y sabiendo que en cada camarín tenía que servir una comida distinta. Y esto que yo te decía antes, sabía que a tal en junio se me iba a caer, que el otro se cae en noviembre, que el otro se iba a enamorar en marzo. Ya más o menos el cuadro de situación lo tenía, y me volví también un pater ahí. Y Adrián es un gran pater. Porque Adrián no es un ejecutivo de escritorio al que nunca se llega y no lo ves. No, Adrián caminaba por los pasillos, actuaba, producía, se ensuciaba las manos con todo eso. Eso fue Polka. Entonces no me resultó difícil. Tuve un compañero, y tengo todavía un compañero de camino del que aprendí
casi la mitad de todo lo que sé de esto. Adrián es eso para mí. Además de ser un amigo, mi mejor coequiper, te diría a nivel creativo. Con nadie escribo mejor que con él. Nosotros implementamos un neologismo que se llama capuchinear, pues nos tomamos un capuchino y entramos a volar y salen películas, obras de teatro, programas de televisión, que no sabemos cuándo los vamos a hacer. Y siempre están dando vueltas y después, ¿te acordás de tal? Y la hacemos. Qué sé yo, es Sí, muy, muy lindo. es así porque además se ve y se percibe eso porque es así, porque vos bajabas, porque vos decías, y eso encaminaba. Uno siempre ha sentido una protección de lo que se creaba. Y esto es así, esto es verdad, esto es verdad. He llegado a hacer cosas, Luisito, que a lo mejor te acordás, pero cuando escribía y no dirigía, se me iba el cuerpo, porque después yo lo veía grabado, y yo digo, no entendieron un carajo, el director hizo cualquier cosa, el actor no entendió. Y entonces empecé en la izquierda, en la izquierda de los guiones, a poner, Luis, ojo, esto es desde acá, hacelo así, y así. Sí. Le hablaba directamente a los actores en los guiones. Sí, eso también es algo que, ¿cómo viven ustedes cuando escriben ese lugar que es fascinante porque uno lo vive en lo práctico, en lo cotidiano y en esa batalla que es el día a día de una tira diaria? Pero ¿cómo vive el autor ese adueñamiento que yo no sé porque yo he hecho televisión en este país, digo, y conozco muy bien algunas cosas, pero haciéndolas acá, en comparación, ¿cómo se vive eso de que el actor acá se hace dueño de la letra? Y yo estimo de que hacerse tan dueño de la letra que es de un autor, debe generar ciertas rispideces. Yo no podría decirlo en el caso nuestro que más nos hizo fuerte, como fue Padre Coraje, pero yo, por ejemplo, en los 90, año 93, 94, hacíamos una tira que se llamaba Amor Sagrado, y yo me acuerdo que la autora, a quien yo le tengo un afecto enorme, pero ella tenía rispidez con uno de los actores y me dijo, yo lo voy a hacer morir diciendo, he sido un mal actor. Y el actor lo hizo y lo dijo. Hoy eso, yo creo que hoy no lo diría un actor, porque sabe que es un mensaje directo del autor. Y esa rispidez a veces se siente, digo, no sé, lo último, mi hermano es un clon, digo, que evidentemente los autores la pasaban bien con cosas que yo ponía o con cosas que yo decía, cuando había algo que no les gustaba, yo me daba cuenta porque me lo escribían, después no lo decía. Después yo no lo decía, pues decía, andate a la concha de tu hermana. Yo no lo voy a decir porque ese es un mensaje que me haces a mí, que no era directo como el que mandaba vos por la izquierda, ojo Luis, que te está yendo la mano en la energía o estás mostrando poco los dientes. Me acuerdo de esa... Me ha pasado también de actores que de pronto me esquivaban algún texto que a mí me gustaba y le ponía, digo, decilo. Sí, sí, directamente. Pero yo digo, ¿cómo se vive desde lo autoral ese lugar que es de Dios? Porque crean a los personajes. Y eso me dijo Arnaldo André, le dije, una vez me amenazó Arnaldo, lo amo Arnaldo, pero me dijo, no, me peleaba un poco el destino de su personaje, y le digo, no jodas mucho porque yo soy Dios. Un día cruzás la calle, pasa un camión y te pisó, es así de simple. Y entonces cada vez que me lo encuentro, vive cerca acá de mi casa, hola Dios. No, lo que pasa, Luis, que pasan varias cosas. Una, escribir un texto pensando en un actor que a uno le gusta y después ver que ese actor pasó por su cuerpo la letra que vos escribiste, es alucinante, es fantástico. Puede ocurrir que el actor interprete otra cosa, porque lo que ocurre con el texto cuando no está presente el autor en el set, o tenés un director que no entiende al autor que está filmando, muchas veces sabes que, como cuando lees un WhatsApp, un signo de exclamación es un grito, o no. Entonces,
te puede variar un poco lo que vos imaginaste con lo que estás viendo. Eso me ha pasado mucho, lo he sufrido mucho, he roto televisores por ver cosas espantosas que habían hecho, pero digamos que en mi época como autor, en la época de Padre Coraje todavía y un poquito más, había un respeto por el guión que después, te tengo que ser sincero, se fue un poco al diablo todo eso en la televisión. Y el guión se fue convirtiendo medio en una escaleta, donde apareció el improcrash en el set, donde el actor ya no estudiaba tanto y donde improvisaba en base al concepto de la escena y se ponían de acuerdo entre ellos, pero eso tenía que ver porque no había un gobierno claro en el set. Y eso es medio como que no solo en Polka, lo he visto No, 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 en no, 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 está todos claro. lados. Sí, 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 sí. Eso medio como que se instauró y quedó. Y sin querer empezó a formar actores eso. Porque los jóvenes empezaron a entender que se trabajaba así y que así era. Lo que pasa es que para poder hacer eso, tenés que saber escribir, tenés que saber de estructura de escena, tenés que saber un montón de cosas para poder improvisar. Porque si no, es cualquier cosa lo que ocurre, y bueno, se ha filmado muchas veces cualquier cosa. Entonces, yo que era director de contenido, le exigía a un autor, che, esta coma está de más. Un día un autor me dijo, ¿qué importa la coma si nunca la van a decir? Entonces también está esa parte, que creo que hay que reordenarla. Pero en general es un acto mágico lo que ocurre cuando uno escribe y después lo ve materializado. Cuando ocurre bien, cuando está bien, cuando hay un director que interpreta, cuando hay un actor que respeta. Porque también está esta cosa de que se anarquizó un poco todo y yo he visto, no con textos míos ni bajo mi dirección, porque me convierto en un terrorista si llega a ocurrir eso en un set mío, me muero. Que un actor venga con el guión y me diga, esto no lo digo. O que venga de la casa con todo un texto escrito y digo, ¿what? No, wait. No, yo dirijo, vos actuás, te puedo escuchar, podés aportar, yo siempre escucho. Si ahí viene un actor y me dice, che, se me ocurrió esto, ¿te gusta? O ¿no es mejor esta frase acá que acá? Sí, obviamente uno está abierto y escucha y es una creación colectiva. Pero de ahí a hagamos lo que queramos, no. Digo, Eso sí, ahora es angustiante. es muy de, digo, la comedia en los últimos años, y es cierto, digo, no es de Polka, porque hemos hecho comedia en distintos lugares, tomó un carisma de mucha improvisación y de mucha. La demanda en relación a la entrega y a los tiempos, digo, también atentan contra el producto Claro, artístico, atentan muchísimo, porque cuando nosotros venían y nos decían, estamos al aire, digo, vamos capítulo a capítulo por aire, no es lo mismo producir así que no, producir claro. con tiempo. Ahora, en relación a eso, quería un poco saber tu idea, tu postura en relación. A mí hay algo que me pasa con las series. Hay algo del culebrón de los 80, de los 90. Digo, en los 90 después aparece Polka y también algo empieza a tomar otro recorrido. Pero anterior, digo, había el culebrón era lo que mandaba, la chica pobre que se casaba con el muchacho rico para. Yo he ido viendo, y muchos de nosotros después nos dirán si comparten o no, pero cómo con los años todo se fue poniendo un poco más psicologistas y las historias empezaron a ser de otro orden, yéndose para otro lado, pero yo sigo viendo, por ejemplo, la segunda temporada de la mejor de las series que uno puede hablar de estos momentos, que en algún momento se culebronizan. Hay algo que no te podés escapar. En la segunda o como mucho la tercera temporada estás viendo un culebrón. Eso, digo, lo ves vos desde tu lugar como autor, desde tu lugar como creador. ¿Qué ves ahí, digo, de diferencia o de todavía de mandato que ejerce el culebrón por sobre cualquier historia sofisticada que se quiera contar en este momento?
Yo no sé si es culebrón la palabra, me parece que lo que manda ahí son estructuras aspiracionales que tenemos todos los seres humanos. Y que siempre en todo cuento, por más sofisticado que sea, por más raro que lo hagamos, la base siempre pide lo mismo. Te está pidiendo el héroe, te está pidiendo el camino del héroe, y te está pidiendo el que tiene que realizar un trayecto para llegar a algo. En este caso será la doméstica que termina enamorándose del chico rico que está casado o que está de novio con una princesa que es mala. Entonces después un día la va a mirar a la doméstica y la doméstica se convierte en princesa y ahí va la Cenicienta. Pero eso son bases que no importa cuánto sofisticado sea, lo vas a encontrar en todos lados, porque son necesarias y están impresas en nuestro inconsciente. Cuando vos no cumplís con esos requisitos, no se produce el cuento y el cuento falla. Es increíble eso, pero es así. Yo lo he visto con películas mías que se han hecho remakes y cometen errores sin querer, pero sin querer, ¿eh? Porque no han visto eso, exactamente eso. En el Seyfried, por ejemplo, lo que funciona es el gato y el ratón, donde hay una mujer tremenda y un señor débil. Y la mujer lo hace padecer al señor. Hay una contrafuerza ahí que hace que se produzca el padecimiento y por ende el humor y el romance y todo lo que... Porque hay un camino para recorrer. Cuando Shirley MacLaine y Christopher Plummer la hicieron, Sí. que son dos actores divinos, pero de unos egos importantes, ella quería ser poderosa, porque ella es poderosa, y él también quiso ser poderoso, porque Christopher Plummer. ¿Y qué pasó? Se anularon. Nadie se pudo comer a nadie y se flateó la película, se planchó. Murió el gato y el ratón. Y eso no importa si estás contando una película del Bafisi o estás contando, no sé, del Dogma o Shakespeare o Camila o Carminia, ¿cómo se llamaba esta? Carminia, sí. Carmín. No importa el culebrón que estés con, siempre va a aparecer la estructura del camino del más fuerte y el más débil, del aspiracional, eso va a estar, eso va a estar. Y lo que pasa con las series es que los autores tratan de esquivar el melodrama, el culebrón, como lo llamas vos, y arrancan la primera temporada con otra cosa, con otro plot, con personajes más sofisticados, pero de como les va bien, hay que hacer una segunda y terminan cayendo Sí, en el lugar común, si querés, pero necesario. sí. Necesario. Ahora, Por cuando eso se acabó ese, viene la otra temporada en la que no hay nada. Aparece el desierto. Y vos decís, ah, acá me mintieron. A mí me pasó que he visto la cuarta temporada de series muy buenas en las que terminaron protagonizando los secundarios, porque ya no había más. claro. Y los secundarios empiezan a transitar los mismos caminos que transitaron los protagonistas, a enamorarse, a hacerse Claro. famosos. Claro, empieza de nuevo el juego de la... Pero Empieza no de podés nuevo. escapar de eso, No, 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 no se porque en tu puede. propia vida vos no podés escapar de eso. Tu vida está basada también en ese camino. Sí, pero viste que a veces hay que decirlo así, porque yo fue algo que, digo, la tercera temporada de Peaky Blinders, dije, bueno, ya está, digo, ya está, es la primera, la segunda, la podés acompañar un poco. Yo la tuve que abandonar. Tomo Peaky Blinders como podía tomar, digamos, el cuento de la criada, también, digo, hay algo que te lleva como a otro territorio, hay una densidad, y la esquivan bastante bien, pero ya sí, en la tercera no es lo mismo que la primera. Por eso supongo que debe haber algo del éxito de la telenovela turca. No sé, digo, hay algo ahí del cuento primitivo, del amor, el desamor, el pobre, la rica, o viceversa, Sí, que pero lo que pasa es funciona. que la novela turca lo que tiene, hay una cosa que es muy importante, que es la cosa foránea, es la cosa muy foránea. Cuando yo te muestro una historia, no sé, en Estambul, con gente que habla en otro idioma, que se viste distinto, que tiene otras culturas. Entrás como en un sueño, entras en un cuento de verdad, como las 1001 noches, entras realmente en un cuento. Y si ese cuento tiene amor
y tiene muerte, y tiene amenaza de muerte, y tiene a la chica linda cautiva en una cosa que está enamorada del plebeyo, y el rey es malísimo, pero es el marido. Todo eso garpa muchísimo. Sí, sí. Ahora, esa misma historia la contás en Avellaneda y pierde todo el encanto, aunque todavía está el aspiracional ese de que se enamore tal con tal. Pero ya no hay un rey, ya no hay una princesa. Por eso las novelas turcas funcionan, porque son muy atractivas. El cuento lejano siempre es atractivo. O las películas antiguas, cuando las ves, te metes. Yo muchas veces busco películas clásicas y el blanco y negro que te lleva, te transporta a una nube de pedo hermosa, donde hay un sueño realmente. Totalmente, sí. Cuanto más realista, peor es. Por eso yo creo que el hiperrealismo a veces de algunas series, que está todo mal entendido eso también, atenta contra la magia, ¿viste? Cuando se vuelve medio documentalosa la ficción, cuando ya es demasiado realista, pierde magia. El cuento de la criada, que la gente me dice es hiperrealista, no, el cuento de la criada es un mundo inexistente, crudo, sombrío, tremendo, pero seguís estando en una pesadilla o en un sueño, en algo irreal, estás en algo irreal ahí. Sí, sí, Y sí. eso es muy importante, la magia es importante. Bueno, vamos cerrando. Quiero agradecerte, Marco, porque de verdad una vez más se confirma la persona y la generosidad y y se manifiesta tu amistad también en este gesto precioso de haber podido charlar y de haber convertido esta charla en lo que nos propusimos en su momento, que sea una charla de amigos. Yo esto sí quería cerrar con esto, y era, además de agradecerte esto, agradecerte porque yo vi algo que no vi en su momento cuando hacíamos Padre Coraje, y tuve una experiencia que hasta ese momento no la había tenido, de la magnitud de lo que se puede hacer con la actuación cuando la creación es conjunta, colectiva y hay mucho amor. En esa tira yo hacía un personaje que se llamaba el doctor Froilán Ponce, que nos dio enormes satisfacciones, a vos como autor, a mí como actor, lo tuvo la novela como novela. Pero sí quiero contar algo que no lo conté muchas veces y sí sé que no te lo conté a vos. Cuando nosotros hacíamos Padre Coraje, fue un año en el que mi abuela, que ya tenía 101, entró en un estado final, y mi madre, que falleció el año pasado en ese momento, era quien cuidaba a mi abuela, pero hubo que internarla porque había tenido un trance muy complejo de salud. Yo grababa Padre Coraje de lunes a viernes, los viernes me tomaba el colectivo, me iba a Rosario, estaba sábado y domingo en Rosario y volvía el lunes temprano o el domingo a la noche para seguir grabando Padre Coraje. Cuando estaba mi mamá internada allá en PAMI, yo la fui a ver, por supuesto, cuando la estaban por operar, y esto no me lo voy a olvidar nunca más. Un día entro, voy hasta la salita donde estaba mi vieja, y escucho unos pasos, se meten en la habitación y me dicen, perdón, perdón. Y yo, un poco, la verdad que un poco me asusté. Dije, ¿qué? Dice, discúlpeme, dice, mi madre está acá 3 habitaciones y yo lo vi pasar y ella mira Padre Coraje y es una enamorada de ese programa. A mí me encantaría que usted la vaya a ver. Dije, por supuesto, le dije a mi mamá, ahora vengo, me fui a la habitación, entré, había una señora bastante grande, me vio y me dijo, doctor Ponce. Le dije, ¿qué tal? Y me dice, cúreme, cúreme. Le digo, ¿cuál es tu nombre? María. María, ¿vos ves la novela, Padre Coraje? Sí, sí. Y ves que es una novela. Sí, cúreme. Yo entendí que no tenía que decir más nada. Obvio. Le puse la mano así en el pecho y le dije, quédate tranquila, va a estar todo bien. Gracias, me dice, muchas gracias. Yo me fui a la habitación con mi mamá, la saludé a la hija, me fui, al otro día volví, el domingo, viene corriendo de nuevo la hija
y me dice, por favor, vaya a ver a mi mamá. Me dice, usted la curó. Usted la curó. Yo fui y yo le creí, porque además me dice la hija, tenía una taquicardia de 125, 130. Usted la tocó y se le pasó y le van a dar el alta mañana. Yo esto te lo quería contar porque no te lo conté nunca y para mí fue una... Me mata lo que me contás. Bueno, pero eso es la magia que tiene nuestro trabajo. Eso es la magia que tiene nuestro trabajo cuando está bien hecha. Y eso es lo que yo llamo verdad. Evidentemente, Froilán Ponce existió y esa mujer creyó que existió. Y existió tal que curaba de verdad, ¿entendés? Bueno, eso es trabajar con verdad. Eso es cuando uno no trabaja con artificio. Y eso es lo que me encanta de esto, que cuando ocurren estas cosas. Es muy bello tu relato, Luis. Yo lo atesoro como de las cosas más importantes que me han pasado en mi actividad. Gracias, Marcos, gracias a Gay, gracias a todos y todas los que se sumaron a esta charla, que formará parte de algo inolvidable para mí también. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por todo. Gracias, Luis. Gracias, Marcos. muchas gracias. Muchas gracias, realmente. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por este encuentro. Suerte, chicos.